Es un honor participar en este acto en homenaje de José Ignacio García Hamilton, una persona realmente admirable con quien tuve una buena amistad, y yo creo que el Institute for American Democracy realiza uno de sus actos más importantes cuando le rinde homenaje a este argentino tan valioso. Se trata, como sabemos, de un tucumano, cosa que en Argentina es muy especial por la fortaleza que el pensamiento liberal tuvo, quizás entre otras razones porque Alberdi, el gran liberal argentino, probablemente la mejor cabeza liberal de toda América Latina, es de Tucumán, como era José Ignacio García Hamilton. Mi amistad con él comenzó hace unos cuantos años, cuando tuvo la generosidad de presentar un libro mío. No recuerdo si fue por medio de Libertad, la fundación de Rosario, o por medio de Cadal, la fundación de Buenos Aires, una de las dos fundaciones, o las dos quizás, le pidieron que presentara un libro mío, y fue muy generoso en este acto, y desde entonces mantuvimos una relación muy cordial, epistolar, o cuando nos veíamos, unas veces en Argentina, otras veces en España. Mi admiración por José Ignacio fue aumentando en la medida en que fui conociendo su obra. Cuando me pidió que presentara o que hiciera el prólogo de un libro que para mí me parece clave en su pensamiento, que es el autoritarismo hispanoamericano y la improductividad, lo hice con mucho gusto, porque él abordaba en ese libro un aspecto que me parece fundamental, y es la relación que existe entre la falta de libertad y el atraso, el subdesarrollo, y cómo precisamente los países que se han desarrollado, los países que han conseguido despegar, lo han hecho por la vía contraria, es decir, donde los individuos tienen libertades, y donde además de tener libertades los individuos existe una libertad social, es decir, hay unas instituciones que permiten que la creatividad potencial de las personas se desarrolle. En este libro sobre la improductividad y la tradición autoritaria hispanoamericana, yo creo que José Ignacio da con una clave muy importante. De manera que cuando me pidió escribir el prólogo, lo hice con muchísimo placer, y además con una absoluta complicidad intelectual. Estoy de acuerdo con las ideas que él postula en ese libro. Escribió también, que es la otra cara de la moneda, por qué crecen los países. Es decir, estudió los países que han conseguido despegar y cuáles son las constantes que nosotros vemos en esos países. Me parece que al abordar esos temas, las causas del subdesarrollo y las causas del desarrollo, José Ignacio se colocó en el corazón del debate latinoamericano. Si ha habido un tema permanentemente discutido por los latinoamericanos desde las fundaciones de las repúblicas latinoamericanas en el siglo XIX, ha sido el tratar de explicarnos por qué hay países que han conseguido conquistar la prosperidad y por qué los latinoamericanos, que tenemos universidades hace 500 años y que tenemos ciudades fundadas 100 años antes de que existiera nada parecido a Boston o a Filadelfia, sin embargo nos mantenemos en el atraso relativo que observamos en América Latina. Bueno, ese es uno de los ejes del pensamiento y de la reflexión de José Ignacio, que es una de las claves y de las cosas más importantes sobre las que los latinoamericanos debemos llegar a nuestras conclusiones. A todo esto hay que agregar, y aquí entro en el plano personal como cubano, hay que agregar la voluntad de colaboración con los demócratas cubanos que mostró José Ignacio a lo largo de los últimos años de su vida. Siempre fue un demócrata, y un demócrata liberal,
pero fue adquiriendo un compromiso creciente con los cubanos de la oposición. Y esto es muy importante. Al mismo tiempo, por ello pagaba un precio, porque hay que recordar algo muy lamentable que ocurre en la sociedad argentina, y es que de todos los pueblos latinoamericanos es el que exhibe un mayor grado de respaldo a la dictadura de los Castro. ¿Por qué los Castro tienen esa simpatía en Argentina? Bueno, quizás por un sustrato antiamericano que existe como consecuencia del fenómeno del peronismo, quizás porque hay una distorsión muy grande de cómo llega la realidad cubana a la Argentina, pero da igual, el origen del fenómeno da igual. Lo cierto es que en todas las mediciones que se hacen, y se hacen con bastante frecuencia, el castrismo tiene un cierto apoyo dentro de la sociedad argentina, y es un apoyo muy agresivo. Es un apoyo de turbas que queman gomas de automóviles, que hacen actos de repudio, que gritan frente a las presentaciones de libros que son incómodos, de manera que se trata, cuando uno se enfrenta a ese monstruo propagandístico y a esa manera violenta de actuar, paga un precio por ello. José Ignacio García Hamilton estuvo siempre dispuesto a pagar ese precio. Cuando presentó algún libro mío, pero mucho más importante, cuando decidió ir a Cuba a ayudar a los demócratas de la oposición. Y fue en dos oportunidades. En una de ellas logró establecer contacto con los disidentes, los ayudó, les dio lecciones de historia y de economía les transmitió su visión liberal de los problemas de la sociedad, los ayudó de alguna manera a entender el mundo en el que vivíamos. También les dio ayuda material, alguna computadora, papeles, cosas, es decir, hizo un viaje de solidaridad con los demócratas y con la democracia. Para mí esto tiene mucha importancia por dos razones. Primero, porque no abundan las personas dispuestas a ayudar a sus semejantes y correr riesgos, porque sí corría riesgos por hacer una cosa de este tipo en Cuba, tanto él como su esposa. Pero además de correr ese riesgo, había un elemento personal que yo no sabía en ese momento. José Ignacio estaba muy enfermo, tenía cáncer, y en lugar de dedicarse a la meditación o a la contemplación o al sufrimiento personal o a tratar de aliviar sus problemas, se dedicó a ayudar a los otros, se dedicó a tratar de ayudar a los otros, y lo hacía no solo con los cubanos, lo hizo también con los argentinos. Es decir, quiso dedicar los últimos años de su vida a ser útil a sus semejantes, ya fueran los muy próximos argentinos o los muy distantes cubanos. Dedicó un enorme esfuerzo, que yo me imagino que desde el punto de vista físico también tuvo un costo extraordinario, a ser útil en esos años clave de su vida. Después de ese primer viaje, aparentemente fue detectado seguramente fue detectado por los servicios secretos cubanos. Conocían las cosas que él publicaba en Argentina, sus intervenciones en el Parlamento, las cosas que decía, su firma solidaria con todos los documentos en favor de los demócratas de la oposición, de manera que que no nos puede sorprender lo que pasó en su segundo viaje. Le hicieron una especie de trampa. La trampa consistía en que tenía visa para llegar al país, pero con el propósito de no dejarlo entrar. Lo deportaron desde el aeropuerto, a él y a su esposa. Y lo hicieron con el propósito de humillarlo, o de tratar de humillarlo, y de mandar un mensaje a los demás diputados del mundo, a los demás amigos de los demócratas de la oposición, a todas aquellas personas que son solidarias con quienes sufren y luchan en Cuba,
diciéndoles